De las causas de exudado tenemos a lo que es el quilotórax. Bien, el quilotórax viene a ser la acumulación de líquido linfático en la cavidad pleural. Y esto se va a deber a lo que es la rotura u obstrucción del conducto torácico, que puede ser de causa traumática o puede ser de causa neoplásica. Bien, eh, para yo hablar de quilotórax, doctores, tengo que tener la determinación de insolios y líquido pleural. Si los gliceros líquido pleural están por encima de 110, hago el diagnóstico de quilotórax. Si los valores están por debajo de 50, descarto que sea un quilotórax. ¿Bien? Y si los valores de triglicéridos líquido pleural están entre 50 y 110, debo determinar la presencia de kilomicrones para establecer el diagnóstico. Ustedes cuando vean un quilotórax van a ver un líquido pleural de aspecto lechoso, blanquecino, que no es pus. Esa es la característica del quilotórax. Bueno, otro parámetro que se utiliza para el diagnóstico de quilotórax viene a ser la relación de triglicéridos en líquido pleural y séricos. Si este está por encima de 1, bien, hablo de que estoy frente a un quilotórax. También otro tipo de relación que se ve para determinar la presencia de quilotórax es la determinación o el cociente entre lo que viene a ser colesterol de líquido pleural y colesterol sérico. Si este es menor de 1, también es compatible con quilotórax. Hay otra entidad que se llama pseudoquilotórax. También es un líquido de aspecto lechoso. Bien. Pero a diferencia del quilotórax, este pseudoquilotórax se determina o se diagnostica si tengo niveles de colesterol en líquido pleural por encima de 200. Bien. Y dentro de las causas de estos pseudoquilotórax tenemos a la tuberculosis y a la artritis reumatoide. Bien. Dentro de lo que es el manejo del quilotórax, una vez establecido el diagnóstico, bien, vamos a tener que saber si la causa es de origen traumático o neoplásico. Dependiendo de eso, voy a iniciar tratamiento primero conservador o médico, que implica lo que es el manejo nutricional o dietético. A estos pacientes con quilotórax se les recomienda dietas ricas en hidratos de carbono, ricas en triglicéridos, ¿no? Ricas en proteínas y baja en grasas. Bien, muchas veces va a ser necesario el uso de nutrición parenteral en estos pacientes. A veces con el tratamiento dietético no es suficiente. Vamos a tener que utilizar medicación como viene a ser la somatostatina o el octrótide para el manejo de estos pacientes. Y a veces tampoco va a ser suficiente el tratamiento médico con fármacos ni dietético. Y estos pacientes van a tener que ser sometidos a drenajes torácicos de forma recurrente. Si eso no es suficiente, ya el manejo es quirúrgico. Bien, en aquellos quilotórax de origen traumático, en los cuales tenemos drenajes por encima de 1 litro en 24 horas, bien, más de una semana, el manejo es completamente quirúrgico, ¿no? O si es un paciente con quilotórax con pérdidas continuas, ¿no? O donde ya el paciente tiene un compromiso nutricional importante, ¿no? El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en lo que es la ligadura del conducto torácico, ¿bien? En algunos pacientes va a ser necesario realizar pleurodesis, ¿bien? O pleurectomía. Pero esto depende de cada paciente y depende de la etiología del quilotórax, ¿bien? Bien. Otra patología frecuente en lo que es el espacio pleural, aparte del derrame pleural, tenemos al neumotórax. ¿Qué es el neumotórax, doctores? Es la presencia de aire en el espacio pleural. Bueno, esta presencia de aire va a producir una alteración en el equilibrio de las presiones transmurales, ¿bien? Y como consecuencia van a producir colapso, sea parcial o total, del parénquima pulmonar. Muchas veces la clínica o la sintomatología en un paciente va a depender de su reserva funcional, ¿bien? No es lo mismo un neumotórax en un paciente aparentemente sin lesión pulmonar a presentar neumotórax en un paciente ya con una enfermedad pulmonar crónica, con alteraciones importantes en el parénquima pulmonar. Bien, dentro de lo que viene a ser la etiología o las causas de neumotórax van a ser múltiples. La clasificación va a depender de la etiología, como veremos más adelante, ¿no? O de los mecanismos por los cuales se producen. La causa más frecuente de neumotórax es la traumática, ¿bien?
Dentro de lo que es la epidemiología, se describe que el neumotórax espontáneo primario, que veremos más adelante, es más común en hombres. Generalmente son pacientes varones, delgados, fumadores, ¿no? Altos. La incidencia se describe o varía de 7. La incidencia varía de 7.4 por 100.000 habitantes por año en Estados Unidos a 37 por 100.000 habitantes por año en el Reino Unido, para que vean que la incidencia de este tipo de patología difiere dependiendo de la región en las cuales se analicen. Y obviamente es mucho más frecuente en pacientes jóvenes. Bien, eso con respecto al neumotórax espontáneo primario. Cuando hablamos de neumotórax espontáneo secundario, es mucho más frecuente en pacientes también varones, pero en pacientes a partir o por encima de los 55 años. ¿Listo? Dentro de las enfermedades que más comúnmente están asociadas a la presencia de neumotórax espontáneo secundario, tenemos la enfermedad pulmonar crónica y en pacientes endémicos o prevalentes, como el nuestro, la tuberculosis. Entonces, vamos a ver cómo se clasifica el neumotórax. Los neumotórax se clasifican de la siguiente manera: neumotórax traumáticos y neumotórax espontáneos. Los neumotórax espontáneos se clasifican en pacientes con neumotórax espontáneo primario y secundario. Bien, dentro de los neumotórax traumáticos se puede clasificar a su vez en iatrogénicos y no iatrogénicos. Bien, los pacientes con neumotórax traumático y iatrogénico van a ser secundarios a una complicación de procedimientos o intervenciones sanitarias, como puede ser toracocentesis, broncoscopías, colocación de catéteres centrales, etc. Los neumotórax traumáticos no iatrogénicos son debido a traumatismos penetrantes o no penetrantes que comprometen la caja torácica. Bien, una mención especial es lo que se refiere al neumotórax tensional o atención. Antes se pensaba o se llamaba neumotórax a tensión cuando se veía en una placa de tórax un neumotórax que producía colapso completo en el parénquima pulmonar. Actualmente hablamos de neumotórax tensional o atención cuando este neumotórax que produce colapso completo del parénquima pulmonar va a producir en el paciente repercusión hemodinámica y ventilatoria. Bien, generalmente estos pacientes con neumotórax a tensión son pacientes que van a presentar neumotórax en el contexto de causas traumáticas, como es en el caso de accidentes de tráfico, traumatismos abiertos o cerrados, iatrogénicos, etc. En este neumotórax se va a producir un mecanismo valvular en el cual se va a producir la entrada constante de aire, pero más no la salida. Bien, por eso que estos pacientes van a generar un neumotórax hipertensivo. Lo que va a producir es una alteración en lo que es el retorno venoso, con disminución del gasto cardíaco, hipotensión y obviamente shock hemodinámico. Bueno, por eso es esta situación, si estoy frente a un paciente con neumotórax a tensión o tensional, estoy frente a una urgencia, ¿bien? Y debe ser tratada de forma inmediata, con lo que viene a ser la colocación de un catéter torácico o drenaje mediante un advocal con jeringa con aspiración. Pero si estoy frente a una neumotórax tensional, hay que recordar que es una urgencia, ¿bien? Y con respecto a los neumotórax espontáneos, tenemos los primarios y los secundarios. ¿Cómo se diferencian primarios y secundarios? El neumotórax primario se produce en el contexto de un paciente sin aparente patología pulmonar previa, aparentemente. Los neumotórax espontáneos primarios generalmente se dan en pacientes jóvenes, fumadores, altos, varones, ¿bien? Y se dice que dentro de lo que es la fisiopatología se produce por rupturas de pequeñas bulas localizadas a nivel subpleural en los vértices, también llamadas bleps, ¿bien? Se dice que hasta un 10% de los pacientes con neumotórax espontáneo primario pueden ser asintomáticos, como veremos más adelante, y un 10% de estos pacientes van a tener antecedentes familiares de neumotórax. Bien, es muy importante tener en cuenta que el hábito tabáquico es un factor de riesgo bastante considerable en los pacientes con neumotórax espontáneo primario. Bien, veremos que es mucho más frecuente en este tipo de pacientes. No solamente consumo de tabaco, sino también consumo de otro tipo de sustancias como viene a ser el cannabis o marihuana. En los últimos estudios se puede determinar que hay cierto aumento o mayor incidencia de neumotórax espontáneo primario
en aquellos pacientes o población que presentan este tipo de haplotipo en lo que es el estudio de histocompatibilidad, el haplotipo A2B40. Bien, se ha visto una importante asociación de neumotórax espontáneo primario en este tipo de pacientes que presentan este tipo de alteración o haplotipo. Bien, también se ha vinculado este haplotipo, ¿no? En aquellos pacientes que presentan síndrome de Marfan, homocistinuria y anorexia nerviosa. Dentro de lo que es el neumotórax espontáneo secundario, a diferencia del primario, este neumotórax se da en pacientes con una patología pulmonar establecida, con enfermedades pulmonares crónicas ya establecidas. Ya hemos hablado que la enfermedad pulmonar más comúnmente asociada al neumotórax espontáneo secundario a nivel mundial es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero en países endémicos como el nuestro, la tuberculosis también juega un papel muy importante. Bien, y suelen presentarse en población mayor, por encima de los 55 años. Bien, obviamente, como hay una menor reserva funcional, los neumotórax en estos pacientes son peor tolerados. Son pacientes que presentan mayor gravedad al momento de presentarlos. Aquí, dentro de lo que es la etiología, tenemos el neumotórax espontáneo primario. Ya hemos visto que el consumo de tabaco es muy importante como factor predisponente, no solamente el consumo de tabaco, consumo de marihuana o el esnifar cocaína. Bien, generalmente, nuevamente, son pacientes varones, jóvenes, altos, ¿no? Y delgados, en los cuales se presenta este tipo de neumotórax. En el caso de los secundarios, tenemos de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una causa, es una enfermedad frecuentemente vinculada con este tipo de patología, ¿bien? Y en países endémicos como el nuestro, la tuberculosis, ¿no? También vemos de que es frecuente en otro tipo de infecciones que comprometen el parénquima pulmonar. Los neumotórax también pueden estar dentro de lo que es una complicación de las neumonías por nefritis girovesi, neumonías necrotizantes, ¿no? También ha sido muy frecuente, en cierta medida, ver neumotórax y neumomediastino en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Dentro del cuadro clínico, el paciente va a consultar por un dolor torácico, ¿no? De características pleuríticas que aumentan con los movimientos respiratorios. Obviamente se asocia a disnea, ¿no? Dependiendo del grado de neumotórax, ¿bien? Y dependiendo también de la reserva funcional del paciente. Algunos pacientes pueden presentar tos, y si estoy frente a un paciente que neumotórax atención, puede presentar hipotensión, taquicardia, síncope, etcétera. Hasta el 10% de los pacientes con neumotórax espontáneo primario pueden ser asintomáticos. Bien, y ya hemos hablado que los pacientes con neumotórax espontáneo secundario presentan un cuadro clínico mucho más grave en comparación al primario. Nuevamente porque tienen menor reserva funcional. Bien, la recurrencia. Los neumotórax espontáneos primarios pueden recurrir hasta un 30-50% de los casos en el primer año después de haber presentado un primer episodio. Y es más frecuente en mujeres. Hay que tener en cuenta eso. Las recurrencias son más frecuentes en el sexo femenino. Y la tasa de recurrencia en pacientes con neumotórax espontáneo secundario oscila entre el 40 y 56%, ¿bien? Dependiendo de los estudios que ustedes revisen, ¿bien? Y generalmente, si se presenta recurrencia en un paciente con neumotórax espontáneo secundario, suele ser durante los primeros 6 meses posteriores a un primer episodio, ¿bien? Diagnóstico, obviamente, pruebas de imágenes, placa de tórax, es fundamental. La tomografía no es necesario hacerla de forma rutinaria, a menos que yo tenga dudas acerca del diagnóstico, porque muchas veces los neumotórax pueden confundirse con la presencia de bulas gigantes que pueden hacer pensar en neumotórax, ¿no? Cuando tengo complicaciones en las tomografías, si yo sospecho que mi paciente tiene una fuga persistente por una fístula broncopleural, debo realizar un estudio tomográfico y obviamente una tomografía debe realizarse siempre y cuando el paciente ya tenga indicación de manejo quirúrgico, ¿no? Pero hay que recordar que la tomografía no se realiza de forma ordinaria en todos los pacientes, salvo en estas excepciones. La ecografía torácica también es de ayuda en lo que es el diagnóstico, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos una alta sensibilidad con especificidad al momento de identificar neumotórax en este tipo de pacientes, ¿no? Son pacientes que no pueden ser trasladados de forma
fácil a realizarse estudios de imágenes como una tomografía. Es por eso de que la ecografía puede ser de ayuda diagnóstica en pacientes en UCI o con inestabilidad hemodinámica para poder determinar el diagnóstico. Obviamente, si mi paciente con neumotórax está produciendo una falla respiratoria o insuficiencia respiratoria, debo realizar una gasometría arterial. Bien, el electro debe realizarse siempre y cuando sospeche que mi cuadro clínico no sea compatible con un neumotórax. Debemos recordar que dentro de lo que son diagnósticos diferenciales de neumotórax, tenemos lo que es el infarto agudo de miocardio, pericarditis, entre otras cosas. Bien, en algunos pacientes con neumotórax, atención, sobre todo si se ubican en el lado izquierdo, puede haber alteraciones en el electro, como viene a ser disminución de lo que es el tamaño del complejo QRS, ¿no? O inversión de la onda T de forma difusa, ¿no? Entonces, son estudios que tenemos que tener en cuenta al momento del diagnóstico de un paciente con neumotórax. Siempre teniendo en cuenta el cuadro clínico, ¿no? Y el examen físico de mi paciente. Dentro de lo que es la clasificación del neumotórax, aparte de la clasificación por etiología, hablamos de una clasificación por imágenes. Bien, dentro de lo que viene a ser la clasificación por imágenes, utilizamos lo que es la radiografía de tórax. Tenemos diversas clasificaciones, ¿no? De las más importantes, tenemos 3. Tenemos lo que es la clasificación de neumotórax según lo que es la CEPAR, la Sociedad Española. Tenemos la clasificación según la Sociedad Británica y la Sociedad Americana. Bien, según la CEPAR, hablamos de 3 tipos de neumotórax según placa. Hablemos de un neumotórax parcial, completo y total. El parcial es cuando no se produce la separación entre lo que es la pleura visceral y parietal, pero que no compromete o que no ocupa en su totalidad toda la cavidad pleural, ¿no? Solamente en parte. Completa, cuando esta separación entre la pleura parietal y visceral se produce a lo largo de toda la cavidad pleural. Bien, y total, cuando aparte de que esta separación se produce en todo lo que es la cavidad pleural, produce colapso del parénquima pulmonar. Según la clasificación británica, hablamos de neumotórax pequeños y grandes. La Sociedad Británica tiene como punto de referencia lo que es el hilo pulmonar. Lo que es el hilo pulmonar. Si ven aquí ¿cómo se llama el ratón? Bien, entonces, según la Sociedad Británica, hablo de neumotórax pequeño cuando la separación entre lo que es la pleura parietal y visceral, teniendo como punto de referencia el hilo pulmonar, la distancia entre ambas pleuras es menor a 2 centímetros. Si esta distancia está por encima de los 2 centímetros, hablo de neumotórax grande. En cambio, la sociedad americana tiene como punto de referencia lo que es el ápice pulmonar. Si la separación entre lo que es la pleura parietal y visceral, teniendo en cuenta la parte del ápice, tiene una distancia por debajo de los 3 centímetros, hablo de un neumotórax pequeño. Si eso está por encima de los 3 centímetros, hablo de un neumotórax grande. Bien, esas son clasificaciones que tenemos que tener en cuenta, primero, para determinar el grado de neumotórax que tengo en el paciente y también para ver el manejo. Bien, aparte, es una forma práctica y fácil de poder clasificar neumotórax. Si ustedes revisan, verán de que antes, se dispone de muchas fórmulas matemáticas para determinar el porcentaje de neumotórax en un paciente. Pero con el tiempo se ha visto de que estas fórmulas no son del todo útiles, sobre todo al momento del manejo del paciente. Por eso que el manejo del paciente va a depender más que del tamaño del neumotórax, va a depender de la repercusión clínica que tenga este neumotórax en mi paciente. ¿Bien? Nuevamente, esta es la clasificación CEPAR, ¿no? Hablamos de neumotórax parcial cuando la separación de la pleura visceral ocupa una parte de la cavidad pleural. Completa cuando ocupa la totalidad de la cavidad pleural. Y cuando hablamos de total, cuando se produce un colapso con formación de muñón en la cavidad pleural. ¿Listo? Esta es una radiografía de tórax en un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial difusa, donde vemos aquí en las flechas un neumotórax parcial. Bien, vemos una radiotransparencia que abarca parte de lo que es la cavidad pleural. Neumotórax parcial. Y según lo que es
Sociedad Americana hablamos de un neumotórax pequeño, porque la distancia entre la que es pleura parietal y visceral está por debajo de los 3 centímetros, un neumotórax pequeño. Aquí vemos una radiotransparencia que abarca todo el hemitórax derecho. Y aquí en la flecha se señala lo que es el parénquima pulmonar colapsado. Esto, doctores, según CEPAR, es una neumotórax total. Un neumotórax total. Hay la presencia de muñón, colapso completo del parénquima pulmonar. Nuevamente, caso de neumotórax, aquí en la tomografía vemos un neumotórax parcial con la presencia de enfisema subcutáneo. Este es en el corte coronal, donde vemos también un neumotórax parcial con enfisema subcutáneo. Con respecto al tratamiento, el neumotórax de tensión ya hemos visto que puede suponer una urgencia vital. Y es importante, si estoy frente a un neumotórax a tensión o tensional, producir la respuesta inmediata de mi paciente. Un momento, por favor. Un neumotórax a tensión o tensional que repercute hemodinámicamente y ventilatoriamente en mi paciente, debo realizar el drenaje torácico inmediato. Esto puede ser mediante aspiración con jeringa o mediante la colocación de un drenaje torácico, sea catéter pleural o sea tubo de drenaje de mayor calibre. Bien, pero tengo que expandir a este paciente. En el caso que no esté frente a un neumotórax tensional, ¿no? Estoy frente a un neumotórax, sea parcial, completo o total, ¿no? Puedo tomar primero medidas generales. El manejo del dolor es muy importante en estos pacientes, sobre todo para favorecer que el paciente evite tener respiraciones superficiales por el mismo dolor. Bien, el reposo relativo también evita el dolor desencadenado por el movimiento en el paciente, ¿no? Antes se decía que el paciente debería mantenerse en reposo absoluto, pero actualmente no existe evidencia con respecto a eso. Así que con un reposo relativo es suficiente. Si el paciente está con una insuficiencia respiratoria en el contexto del neumotórax, debo dar oxigenoterapia. Bien, y se ha demostrado que la oxigenoterapia aumenta la velocidad de resolución o reabsorción del neumotórax. Según lo que es la Sociedad Británica, recomienda que si vamos a administrar oxigenoterapia, deberíamos administrar flujo de oxígeno suplementario por encima o a partir de los 10 litros por minuto, para poder manejar o para poder favorecer esta reabsorción mucho más rápidamente. Y obviamente, si el paciente tiene el antecedente de tabaquismo, tiene que dejarlo inmediatamente, porque este es el factor más importante para evitar recurrencias con respecto al neumotórax. Entonces, si estoy frente a un paciente con neumotórax espontáneo primario, pequeño, ¿no? Que no le produce mayor repercusión en el paciente, pues podemos tener un manejo conservador. Podemos observar al paciente unas 12, 24 horas en emergencia, ¿no? O utilizar probablemente oxigenoterapia para favorecer su resolución. Y si esto se resuelve en el lapso de 24 horas, darle alta. Si esto no es factible, tenemos que proceder a lo que es el drenaje, que puede ser por aspiración simple, con un abocal delgado y una jeringa, o mediante la colocación de catéter o tubo torácico. Listo. Si el paciente, luego de la colocación del drenaje, sea por catéter o tubo torácico, se resuelve y se visualiza que el paciente no vuelve a presentar colapso del neumotórax, puede ser dado de alta. Listo. El tratamiento quirúrgico en los pacientes con neumotórax espontáneo primario están indicados en aquellos pacientes que no resuelven el neumotórax a pesar de haberse colocado catéteres pleurales o tubos torácicos. En esos pacientes hay que sospechar de fístula broncopleural. Si estoy frente a un segundo episodio de neumotórax, bien, si estoy presente a un paciente con neumotórax bilateral, también indicación de manejo quirúrgico. Si tengo un paciente que ha tenido antecedentes de un neumotórax en el lado contralateral, también es de manejo quirúrgico. Pacientes con neumotórax de tensión que no resuelven con aspiración simple o colocación de catéter o tubo de drenaje, también son indicativos de manejo quirúrgico. Bien. En el caso de los pacientes con neumotórax espontáneo secundario, generalmente esos pacientes, como tienen patología pulmonar de base, se recomienda el ingreso hospitalario.
Bien, al igual que los neumotórax espontáneos primarios, se puede utilizar la oxigenoterapia para ayudar a la resolución, ¿no?, del neumotórax, ¿no? Pero hay que tener precaución en pacientes que tienen tendencia a ser retenedores de CO2 con respecto a la administración de oxigenoterapia a alto flujo. Generalmente estos pacientes con neumotórax espontáneo secundario van a resolver este tipo de cuadro clínico luego de la colocación de catéter pleural o tubo torácico. Bien, y si estoy frente a un paciente que ya tiene recurrencia o ha tenido un segundo episodio de neumotórax, es recomendable realizar una pleurodesis para evitar nuevos episodios. Ya hemos visto que la recurrencia es bastante frecuente, por encima del 50% en los primeros 6 meses luego de un primer episodio. Bien, y en algunos pacientes en los cuales la pleurodesis no va a ser de todo efectiva, van a tener que ser sometidos a manejo quirúrgico, sea por biotracoscopía, pleurotomía o tracotomía abierta. Listo. Por último, el último cuadro que vamos a ver es lo que respecta al mesotelioma. El mesotelioma es el tumor maligno más frecuente que se da como punto primario a nivel pleural. Su origen es a partir de las células mesoteliales. Pero el mesotelioma no solamente se puede dar solamente en la cavidad pleural, también puede darse a nivel pericárdico, peritoneal y en la túnica vaginal. Bien, pero más del 80% de los casos van a ser de origen pleural. El principal factor de riesgo para el desarrollo de mesotelioma va a ser la exposición a asbesto. Listo. Generalmente se da en población mayor a partir de los 60 años y sobre todo en varones. Bien, generalmente el mesotelioma se da décadas o años después de la exposición a asbesto. Por eso muchas veces es un poco complicado tener la relación de exposición con el desarrollo de la enfermedad. Más o menos, una vez establecido el diagnóstico de mesotelioma, la supervivencia de estos pacientes es bastante pobre. El pronóstico es bastante sombrío. Bien, generalmente se habla de una supervivencia de 20 meses si estoy frente a pacientes con diagnóstico de mesotelioma, estadios 1 y 2. Y solamente una supervivencia de 12 meses de un año en estadios más avanzados como pueden ser el 3 y el 4. Bien, en algunos pacientes, no solamente la exposición al asbesto se ha visto vinculado con el desarrollo de mesotelioma, también se ha visto que la mutación en determinados genes, no, en este caso con el gen BAC1, que es un gen supresor de tumores, también está relacionado con lo que viene a ser el desarrollo de mesotelioma en algunos pacientes. Bien, y generalmente esta mutación es de herencia autosómica dominante. Dentro de lo que viene a ser la clasificación histológica del mesotelioma, tenemos que el mesotelioma, según hallazgos histopatológicos, puede ser epiteloide, sarcomatoide o mixto. El tipo histológico más frecuente es el epiteloide, que comprende más del 60% de los casos. Bien, y el sarcomatoide más o menos comprende del 10 al 15% y un 20-30% es de estirpe mixta. Bien, el tipo de histológico sarcomatoide es el que tiene peor pronóstico. El que tiene peor pronóstico. Si un paciente es diagnosticado de mesotelioma de tipo epiteloide, tiene un mejor pronóstico en comparación a los de tipo sarcomatoide. Pero en general, el pronóstico de sus pacientes es bastante pobre una vez que se realiza el diagnóstico. Dentro del cuadro clínico del paciente, ¿por qué consulta? Nuevamente, dolor torácico de características pleuríticas, ¿bien? Es un dolor bastante intenso, que no calma con medicación analgésica de forma fácil, ¿bien? Pacientes que pueden presentar disnea, dependiendo del grado o el volumen de derrame pleural, pueden presentar disnea en menor o mayor grado. Puede hacerse tos, sudoración nocturna, pérdida de peso, hiporexia, astenia, etc., ¿no? Dependiendo de si existe o no invasión a nivel de lo que es el plexo braquial, lo que es la vena cava superior, pericardio, etcétera, se pueden presentar síntomas asociadas a invasión local por el mesotelioma o la misma neoplasia. Bien, la presencia de síntomas paraneoplásicos en este tipo de pacientes es infrecuente, es muy raro. Bien, y generalmente dentro del examen físico lo que va a llamar más atención es un examen físico compatible con derrame pleural. Bien, es cierto que el derrame pleural está presente en más del 80% de los casos de los pacientes con mesotelioma, pero hay un porcentaje de pacientes, hasta un 25%, que pueden cursar sin derrame pleural. Bien, en estos casos se puede visualizar la presencia de masas pleurales
engrosamiento pleural de forma irregular sin derrame. No es lo habitual, no es lo más frecuente, pero también tenemos que saber que el mesotelioma puede tener una presentación sin derrame pleural. Bien. Dentro del diagnóstico, pruebas de imágenes, placa de tórax, bien, en primera instancia, ¿no? Para poder valorar mejor la pleura parietal y visceral, hay que hacer una tomografía con contraste, bien. Y obviamente determinar si todo es pleural o hay otro tipo de alteraciones a nivel del parénquima pulmonar. Una vez realizado el diagnóstico, hay que realizar una toracocentesis y obviamente una biopsia pleural. En este caso, en los casos de mesotelioma, ¿no? Es un tumor maligno de pleura, se recomienda realizar las biopsias pleurales mediante toracoscopía, sea por toracotomía abierta o sea por videotoracoscopía. Bien, la realización de broncoscopía no es una indicación de rutina, a menos que no me quede todo claro de que estoy frente a un mesotelioma y sospeche que la alteración o el derrame pleural pueda deberse a una metástasis debido a alguna lesión en el parénquima pulmonar, ¿no? Pero de rutina no es necesario realizarla a menos que yo tenga sospecha de un tipo de etiología del derrame pleural en mi paciente. Y la relación de EVOS, que es la relación de una broncoscopía con ayuda ecográfica, nos sirve para poder estadificar a mi paciente con diagnóstico de mesotelioma. Permite la visualización de los ganglios linfáticos a nivel de mediastino y permite ver o valorar el compromiso de estos ganglios linfáticos por el tipo de cáncer que tiene el paciente. Nuevamente, el pronóstico es bastante pobre, ¿no? Generalmente su paciente tiene una supervivencia de 6 a 12 meses después de realizado el diagnóstico, ¿no? Y la remisión completa, una vez realizado el diagnóstico, es bastante infrecuente, ¿no? Estos pacientes de por sí tienen una enfermedad ya en el diagnóstico bastante avanzada, ¿no? Y el compromiso es bastante importante, por lo cual la respuesta a quimioterapia va a ser sombría, va a ser pobre. El tratamiento antes se pensaba que la cirugía radical, ¿no? Era curativa o podía ser cierta ayuda en algunos pacientes con mesotelioma en estadios precoces o tempranos. Pero actualmente los estudios han demostrado que la cirugía con intención radical es controvertido, ya que los resultados difieren dependiendo del estudio que ustedes revisen. Bien, y solamente debería limitarse el manejo quirúrgico radical a pacientes seleccionados y en fases muy tempranas de la enfermedad. Bien, los procedimientos quirúrgicos nuevamente están limitados a estadios precoces, ¿no? Dentro del manejo quirúrgico tenemos que los pacientes pueden ser sometidos a una pneumotomía extraperular o pleurectomía con decorticación, ¿no? Pero el manejo quirúrgico solamente ha visto cierto beneficio en estadios precoces de la enfermedad, más no ya en estadios avanzados. En estadios avanzados se prefiere el uso de quimioterapia. La asociación de platinos con permetrexed ha demostrado cierto beneficio en el manejo de pacientes con mesotelioma, asociados o no a radioterapia. Bien, actualmente se ha visto la introducción de fármacos moleculares, como viene a ser el nivolumab, ¿cómo se llama? Otro fármaco molecular que es el ipilimumab, que ese tipo de fármacos moleculares o anticuerpos monoclonales han ayudado en el manejo de pacientes con mesotelioma en estadios avanzados, sobre todo en estadios 3 de ese tipo de enfermedad. Y pacientes en los cuales ya el tratamiento es paliativo, muchas veces es necesario realizar procedimientos como viene a ser la pleurodesis o colocación de catéteres pleurales para ayudar al drenaje constante de estos pacientes, ya que la mayoría de estos pacientes van a presentar derrames de tipo recurrente. ¿Bien? Y eso se da en pacientes con estadios ya en los cuales el manejo quirúrgico o quimioterápico no es aceptable o no es dable. Listo. Bueno, doctores, creo que eso sería todo por el día de hoy.